El canal del Congreso presenta. Incursionando con el periodista Leonardo Curcio, de gran experiencia en los medios de comunicación. Abogada y analista política, Verónica Ortiz. Especialista en temas internacionales y con experiencia en temas de coyuntura política. Comenzamos. La música sinfónica de México surgió en la Nueva España en el transcurso de los siglos XVI y XVII, cuando la música barroca en Europa estaba en apogeo. Desde entonces existe en el país un sinnúmero de obras musicales como el Vals sobre las olas, de Juventino Rosas, Intermezzo y Estrellita, de Manuel Ponce, La Noche de los Mayas y Sensemayá, de Silvestre Revueltas, Guapango, de José Pablo Moncayo, El Danzón número 2, de Arturo Márquez y Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá. Actualmente la música sinfónica en México, particularmente la orquesta, tiene el gran reto de acercar al público a sus salas, ya que se tiene la percepción de que este tipo de música es erudita o solo para personas muy cultas. Las culturas son dinámicas y la música se ajusta a las necesidades de cada generación, por lo que se verá en el futuro cercano nuevas maneras de concebir el arte, todas legítimas si se considera que, aun con una imposición comercial, es la sociedad la que decide el consumo musical. Posicionarse en un público concebido como selecto por el mayor número de la población y como uno de los más representativos en México implica disciplina y mucho talento. Un ejemplo indiscutible es el maestro Carlos Prieto, un mexicano ejemplar, ingeniero de profesión y violonchelista de vocación. Carlos Prieto es un músico internacional que ha puesto el nombre de México muy en alto, no solo en las salas de concierto como instrumentista, sino como divulgador de la historia de la música a través de sus libros. Bueno, este es nuestro tema el día de hoy. Verónica, ¿quién será nuestro invitado? Leonardo, el día de hoy tenemos la verdadera fortuna de contar con el maestro Carlos Prieto, un músico, científico, autor, un destacadísimo mexicano sobre todo, y esta es su trayectoria. Carlos Prieto, violonchelista, ingeniero metalúrgico y economista por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Estudió violonchelo desde los 4 años. Algunos de sus maestros fueron el húngaro Irme Hartmann y más tarde con Pierre Fournier en Ginebra y con Leonard Rose en Nueva York. En Moscú prosiguió sus estudios de violonchelo y cursó lengua y literatura rusas en la Universidad Lomonosov. Como parte de su trayectoria, ha sido presidente de la Fundación del Conservatorio de las Rosas, el más antiguo conservatorio del continente americano. Por su labor como escritor, el 13 de enero de 2011 fue propuesto por Miguel León Portilla, Eduardo Lizalde y Ramón Shirau para ocupar un lugar en la Academia Mexicana de la Lengua, donde ingresó de manera oficial como miembro de número el 26 de enero de 2012 con un discurso de ingreso titulado Variaciones sobre Dmitri Shostakovich y otras consideraciones, respondido por Miguel León Portilla. Su obra más conocida y reeditada es Las aventuras de un violonchelo, historias y memorias. Sus libros han sido prologados por escritores como Álvaro Mutis, Carlos Fuentes y Jorge Volpi, así como por el violonchelista Yo-Yo Ma. Qué gusto me da darle la bienvenida a este programa de Incursionando, y en esta ocasión para Leonardo y para mí, más que un privilegio, es un regalo de vida tener aquí con nosotros a Carlos Prieto. Gracias. Maestro, querido Carlos, muchas bienvenido gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros. El regalo es para mí. No, bueno. Maestro Prieto, y para nuestra audiencia, Así es. Tiene razón Yo-Yo Ma. Carlos Prieto es un hombre afortunado. Poca gente puede elegir entre ser ingeniero, economista, empresario, músico, polígrafo, académico, y a él le ha tocado en suerte tener una vida así de poliédrica, pero somos más afortunados nosotros de tenerte con nosotros, maestro Prieto. Te agradezco muchísimo. Tiene razón Yo-Yo Ma. ¿Por qué no nos cuentas de tu vida? Por supuesto hablaremos de tu trayectoria musical, de tus, por supuesto, reconocimientos, de tu pertenencia a distintos órganos.
Pero parece que estás predestinado, ¿no? Entiendo que te llevaron al cello cuando un tío tuyo fue llamado ni más ni menos que a l'École Polytechnique. Hoy es muy conocido el Cuarteto Prieto, pero tiene toda una historia. ¿Por qué no empezamos hablando de tu infancia? Sí. Pues el Cuarteto Prieto se formó con mis padres, primer violín y segundo violín, mi abuelo materno, viola, y mi tío, cello. Pero, como dijiste, mi tío se fue a la Escuela Politécnica de París como profesor. Que es una de las más prestigiadas en Europa. Sí. Y entonces el cuarteto se quedó sin chelista. Entonces, cuando yo nací, Pues sí. me pusieron un chelo en las manos. Y aquí, la primera foto que hay aquí, Una Sí, foto. claro, muy buena. Oye, que apareces Sí. divino ahí, ¿no? Un Sí, nene ahí además, con sí. su chelo. aparezco claro. con el chelo. Sí, claro. Aparezco con el chelo. Estás predestinado. Sí. Y a los 4 años empecé a estudiar el cello y dio la casualidad de que siempre me gustó muchísimo y que no era ningún problema para mi mamá, que es la que se ocupaba de hacerme estudiar, ponerme a estudiar el cello, porque me entusiasmaba y estudiaba todo lo que fuera necesario. Y empecé con un gran maestro húngaro en México, y pues a los 14, 15 años ya había tenido la oportunidad de dar bastantes conciertos, inclusive algún concierto con orquesta. Mira. Pero a los 16 años terminé mis estudios en el colegio y tuve que escoger cómo continuar. Y ante mí se abrían dos posibilidades. Una era seguir con el violonchelo ya desde entonces. Y otra, como en el colegio no me había ido mal en matemáticas y en física, intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, El MIT. El llamado MIT, el MIT. famoso MIT. Y yo no estaba muy preocupado porque si el MIT no me aceptaba, esto me pavimentaba el camino para la música. ¿Tú estudiaste en el Liceo Francés? En el Liceo Francés. Liceo en Franco-Mexicano. Liceo Franco-Mexicano, exactamente. Pero el MIT me aceptó. Entonces Exacto. me fui a Boston Tomó y la allí decisión. estudié 2 carreras. Estudié la carrera de Ingeniería Metalúrgica y al mismo tiempo la carrera de Economía. Es economía política y una cosa más, ¿no? Sí. Administración pública. Sí. Así es. Sí, son 2 carreras diferentes que hice simultáneamente. Pero al mismo tiempo, desde que llegué a MIT, me invitaron a formar parte de la orquesta del MIT, que es una excelente orquesta integrada por estudiantes y maestros. Y entonces me invitaron y desde el primer concierto que tuvimos me nombraron primer cello de la orquesta. Y no solamente primer cello, sino que de cuando en cuando me invitaban a tocar como solista. Entonces mis años en Boston no significaron Sacrificar la música. completamente la música. Bueno, fue un sacrificio porque no estudiaba yo 8 horas al día el cello como debía hacer. Oye, pero no se puede tocar cello, exacto. 2 carreras, y además estudiaba ruso en esa época, ¿no? Bueno, y Exactamente. estudié ruso porque en MIT había y hay una excelente discoteca. Y ahí podía uno, había unos cuartitos donde se encerraba uno y escogía los discos que quería oír. Y allí descubrí yo, a los 16 años, la música del compositor Dmitri Shostakovich, compositor Así es, ruso. así es. Y me interesó tanto la música de Shostakovich que al cabo de 3 meses había yo escuchado toda la música que tenían grabada de Shostakovich. Y me había llamado mucho la atención que había obras extraordinarias y al mismo tiempo habría unas obras de una mediocridad inexplicable. Pero me interesó tanto el caso de Shostakovich que me inscribí en los cursos de ruso del MIT. Para poder profundizar más, ¿no? Sí. ¿Cómo? Para profundizar más y entender. Sí. Me inscribí y tomé todos los cursos de ruso que había en MIT con un gran maestro ruso emigrado, un señor Znamiensky. Y
no solamente eso, sino que había una revista en Rusia, en la Unión Soviética, que se llamaba Música Soviética, Sovietskaya Música. Y me inscribí y cada mes recibía yo en el dormitorio de MIT un misterioso paquete procedente de la Unión Soviética. Y que en esas épocas debió haber sido inquietante, ¿no? Podía ser inquietante, sí, Por podía ser supuesto. inquietante. Estamos Pero hablando de los no me 50. causó ningún problema. Y cada mes recibía yo la revista esta, Música Soviética. Y bueno, Déjame nada más ahí decir por qué, exactamente como decía Leonardo, eres una gente que lo que haces lo haces con pasión y verdaderamente con compromiso. Entonces, nada más para redondear, no solo cursaste las dos carreras, sino que las sacaste con notas sobresalientes. bueno, no me fue mal. No, bueno, y Saliste no solo, en la lista del decano, saliste oye. exactamente en la lista Dean, del, ¿no? del Del- Dean's List en MIT, y de hecho se escribió que pocas veces, digamos que había músicos, buenos músicos entre los alumnos o los profesores Sí. de MIT, pero que no se había visto que MIT produjera también un músico de talla mundial, ¿no? Entonces también dejaste muy en alto al MIT, no solo por la parte académica, sino por la parte musical. Bueno, pues agradezco mucho tu comentario. No, bueno, oye, es que es parte de tu biografía y es parte de lo que nos enorgullece tanto, pero yendo hacia Rusia, porque otra de Sí. las cosas es que, bueno, además eres políglota, hablas español, inglés, francés y ruso. El ruso que empezaste a estudiar, como dices tú, Shostakovich jugó una parte importante. Una parte en tu fundamental. vida, pero no solo él, y además de aprender el ruso, además de estar recibiendo esos paquetes misteriosos cada mes, planeaste tu primer viaje a Rusia. Bueno, ¿Puedo regresar un poquito en la Sí, cómo no. conversación? Ah, claro, no a claro. la infancia. Tengo la impresión de que Stravinsky juega un papel también muy bueno, importante sí, en tu claro, vida. por tu Veo vida fotos familiar, del sí, claro. gran maestro Sí. al lado de tu familia. Sí. Por cierto, recordar que su padre, además de un gran músico, fue un autor de obras importantes. Ahora se habla con mucha naturalidad de la cuenca del Pacífico, pero cuando tu padre escribió aquel libro notabilísimo sobre el Pacífico y el famoso tornaviaje, en fin, recordarlo a él. Pero Stravinsky tú lo conoces de niño. Supongo que son estas cosas que marcan la vida. Así es. Stravinsky era amigo de mi familia. Y yo conocí a Stravinsky pues, cuando tenía 8 o 9 años. Sí, aparece. Sí, aparece Y lo también. lo vi en distintas ocasiones. En este libro hay unas fotos Sí. en la casa de mis padres, Sí. donde estoy con Stravinsky y con la señora Stravinsky, en la casa de mis padres, en 1948, Aparece en en la foto. 1952. Y algún par de Sí. postales. ¿Hablaba en francés Stravinsky con ustedes? Sí, sí. Y luego, cuando yo estudié en MIT, ruso, dio una casualidad extraordinaria, porque regresé a México y me fui a trabajar como ingeniero a Monterrey, a la empresa siderúrgica Fundidora Monterrey. La fundidora. La famosa. Y llevaba yo 1 o 2 meses en Monterrey, cuando llegó a México una misión soviética. Primero llegó a Estados Unidos encabezada por el primer secretario del Partido Comunista Soviético, que era Nikita Khrushchev. Ah, Khrushchev. Y Ni más ni menos, ¿eh? Nada Ni más más y ni nada menos. menos, sí. a México no vino Khrushchev, pero vino su segundo, que era un armenio llamado Mikoyan. Ah, el de los mix, de los aviones. Anastas Mikoyan. Y bueno, la misión soviética vino a México primero y luego fue a Monterrey. Y el intérprete que traía Mikoyan se emborrachó y se Con los envenenó con tequilas. los antojitos mexicanos y llegaron Con a los Monterrey tequilas. y no tenían intérprete. Entonces el embajador soviético que yo conocía me dijo, Carlos, ¿no tendrías inconveniente en ayudarnos como intérprete de Mikoyan? Imagínate. Yo dije, bueno, pues haré lo posible. Pero Carlos, Entonces, eras jovencísimo. ¿Cómo? ¿no? Eras jovencísimo. Sí, era jovencísimo, claro. Tantos años, sí. Pues había terminado la carrera Sí. unos meses antes. Sí, sí. Tenía yo 21 años. Sí. Y llegó Mikoyan y yo fungí como intérprete de Mikoyan durante su visita a Monterrey. Visitamos varias industrias, visitamos ejidos y cuando terminó la visita
me dijo Mikoyan, ¿y a usted o a ti? Porque era yo jovencísimo. ¿A ti no te interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Y yo le dije, me interesaría muchísimo. Me tomó totalmente de sorpresa. ¿Y qué te interesaría estudiar? Pues me interesaría estudiar música y ruso. Bueno, pues considéralo un hecho. Yo te voy a ayudar para que te reciba la Universidad Lomonosov de Moscú, que es la mejor universidad rusa. Viniendo la promesa de Mikoyan, el número 2 del gobierno soviético, Tú dijiste. yo dije, bueno, pues en 1 o 2 meses le voy, y conseguí los permisos del caso en la empresa, y empezaron a pasar los meses. Pasó 1 año, ya me olvidé de la promesa de Mikoyan. Y a los 2 años me llamó el embajador soviético aquí en México y me dijo, ya tenemos todo arreglado, ya estás aceptado en la Universidad Lomonosov de Moscú, ya tenemos inclusive tus boletos para irte a la Unión Soviética. Y entonces me fui a la Unión Soviética. 2 años después lo tenés. En 1962. O sea, en plena crisis de los misiles. Exacto. Sí, bueno, y llegué a Moscú. Te tocó eso, cuéntanos, sí. Muy poco tiempo después llegó por primera y única vez en su vida el extraordinario compositor Stravinsky. Stravinsky era un compositor que había nacido en Rusia, pero que salió de Rusia antes de la Revolución Soviética. Salió de Rusia en 1915. Y no había regresado. No había regresado nunca, y no solamente no había regresado nunca, sino que siempre se había expresado muy mal del sistema soviético. Claro. Y las autoridades soviéticas siempre se habían expresado muy mal del tipo de música que componía Stravinsky. Entonces, yo llevaba, como digo, 1 o 2 meses allí y leí en el periódico Pravda, que quiere decir verdad, leí que acababa de llegar Igor Stravinsky a Moscú. No lo podía yo creer, pero fui a su hotel, el Hotel Metropol, muy cerca del Teatro Bolshoi, y allí él tuvo una sorpresa casi tan grande como la mía y me invitó al primer concierto que dirigió en Moscú, y me invitó a todos los conciertos y todos los ensayos que tuvo en Moscú. Y como en los teatros veían que siempre llegaba Igor Stravinsky conmigo, deben haber pensado que era yo un personaje del Partido Comunista Soviético. Que estaba siguiéndolo. Y el hecho es que ya cuando se fue Stravinsky, que estuvo como 1 mes o 2 en la Unión Soviética, cuando no había boletos iba yo al teatro y me reconocían y me hacían pasar tras bambalinas. Si había boletos me hacían pasar a un asiento. El oficial del Partido Comunista. Oficial del Partido Comunista. Casi. Stravinsky, marca tu vida. Y después íbamos que, bueno, pues ahí está, digamos, descubrimiento. Exacto. En el MIT de Sostakovich, que él permaneció pues prácticamente toda su vida en Moscú, ¿no? Tuvo una vida atribulada también ahí con el régimen. Sostakovich tuvo una vida muy atribulada, porque él nació en 1906 y antes de los 20 años ya había compuesto obras que habían dado la vuelta al mundo, como su primera sinfonía y algunas otras obras. Pero pronto empezó a tener problemas con las autoridades culturales soviéticas, que lo amenazaban, que si componía música que decían formalista, que le daba demasiada importancia a las formas y no a la exaltación, patriótica. ¿Es cierto lo de Lady Macbeth esta de Metz, claro, o es una fabulación de Julian Barnes? La ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk fue una ópera que compuso Shostakovich cuando era bastante joven y que tuvo un éxito extraordinario. Es que es fantástica, ¿sí? Extraordinario. No solamente en su país natal, en Moscú, en Leningrado, sino en Estados Unidos,
y en distintos otros países. Y en 1935, si mal no recuerdo, Stalin quiso ir a presenciar esta ópera de la cual todo el mundo hablaba. Y entonces invitaron a Shostakovich al teatro. Y Shostakovich estaba en un palco y del otro lado estaba un palco donde estaba Mikoyan, Mikoyan. Y estaba Stalin oculto por una Cortina. Para que no lo vieran demasiado. Y le habían dicho a Shostakovich, tienes que ir porque seguramente en alguno de los entreactos te va a llamar Mikoyan, Stalin. Para felicitarte. Vino el primer entreacto y nada. Segundo, nada. Entonces empezó a ponerse muy nervioso Shostakovich y dijo, mejor me voy, pero le dijeron, no, quédate porque al final te va a llamar Stalin para felicitarte. No lo felicitó, salió Shostakovich un poco preocupado y a las 2 o 3 semanas salió un artículo en Pravda, el periódico Pravda, el periódico oficial, que se supo que el autor fue Stalin. Y este artículo hablaba malísimamente mal de Shostakovich. Demoledor para Shostakovich. Demoledor. ¿No? Demoledor. Caída en desgracia, por tanto, ¿no? Caída en desgracia completa. Claro. Durante algunos años. Sí. Hasta que logró rehabilitarse. Y así fue toda su vida. Componía obras que tenían un éxito. Con el terror, porque que no le gustara a Stalin, dices, bueno, claro, pero las repercusiones de caer en desgracia, ¿no? Pensando que lo podían incluso eliminar, ¿no? Claro. Por supuesto. Sí, Shostakovich vivía con ese un estado de nerviosismo. Aterrado. Y su música, de hecho, lo refleja, ¿no? Lo sientes. Y yo cuando estuve en 1962 en Moscú, tuve la oportunidad de saludar a Shostakovich e inclusive de conversar largamente con él. Y siempre me llamaba la atención que era un hombre muy nervioso, que estaba todo el tiempo con tics nerviosos. Yo supe que Shostakovich, muy impresionado por la presencia de Stravinsky, le regaló a Stravinsky una transcripción que hizo de una transcripción para 2 pianos que hizo de una obra sinfónica de Stravinsky, por la admiración enorme que le tenía. Y yo le pregunté a Stravinsky en Moscú, bueno, ¿y qué piensa usted de Shostakovich, que lo admiro tanto a usted? Y me dijo Stravinsky, que era un hombre bastante terrible, me dijo, yo jamás pienso en Shostakovich, solamente pienso en Shostakovich cuando alguien como tú me pregunta ¿qué piensa de Shostakovich? Ya con eso también se acabó el cuadro. No más preguntas. Oye, sí, no más preguntas. Oye, antes de volver al tema de cuándo hiciste la transición, ¿no? Digamos, de ingeniero a músico de tiempo completo, que además es una decisión, ¿no? de un parteaguas en tu vida. Para completar tus años de formación y demás, cuéntanos justamente de las generaciones de Cuartetos Prietos. Nos quedamos justo en que tú habías estado predestinado a tocar el cello, efectivamente lo hiciste, pero no fue el único Cuarteto Prieto. No, entonces el segundo Cuarteto Prieto lo integramos mis padres. Mi mamá se pasó del violín a la viola. Y mi hermano menor, que se llama Juan Luis. Fue el segundo violín y yo el cello. Y tu padre el violín. El segundo Cuarteto Prieto. Mis padres, mi hermano y yo. Y el tercero son los 2 Carlos y los 2 Juan Luises. Los 2 Carlos y 2 Juan Luises. Sí, así es. Y el tercer Cuarteto Prieto lo integramos, mi hijo mayor, Carlos Miguel Prieto. El gran director. Empezó estudiando violín y llegó a tocar muy bien el violín. Y entonces... Hoy un director de orquesta afamadísimo. Sí, claro. Director de orquesta y violinista. Y violinista, claro. Él se pasó de la Sinfónica Nacional. al
segundo violín. Chano. Mi sobrino, Sí. hijo de Juan Luis Prieto, Juan Juan Luis Luis. Prieto también. otro Juan Luis, Otro Juan Luis. excelente violinista, formó parte del cuarteto Prieto como primer violín. Entonces, el cuarteto Prieto número 3 lo formaban mi sobrino Juan Luis, primer violín, mi hijo Carlos Miguel, segundo violín, mi hermano viola y yo, cello. Exacto. Qué Y no, cosa. increíble, ¿no? O sea, Y tres hemos generaciones tenido la de- fortuna de Así es, escucharlos. así Que es. eso hay que sentirse afortunado. No, totalmente, totalmente. Una enorme fortuna, además de, exacto, de haber disfrutado tanto tiempo y además un suceso, la verdad que no solo creo que sea en tu caso, yo creo que, vaya, deben de existir muy pocos casos de 3 generaciones de la misma Sí, familia. yo creo que hayan hay sido- pocas generaciones, Pues, por porque supuesto. el primer cuarteto Prieto se formó hace más de un siglo. Claro, por supuesto. Oye, y creo que, no sé si habrá Cuarteto Prieto versión 4, pero eso ya se los dejaremos a tus hijos, nietos Eso sí. y sobrinos, Sí, ¿no? sí, sí, pero sí, sin duda, como dice Leonardo, una gran fortuna. De haberlos escuchado tantas veces, así es. porque la música tiene ese efecto, No, ¿no? por supuesto, Hay y mil esta- formas de agradecerse, pero escuchar es. un concierto es una cosa maravillosa. Tenemos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Según el estudio 2021 de Representing the Recording Industry Worldwide, Latinoamérica fue la segunda región que creció más rápido, con un 3.9% del mercado de la música grabada mundial, mientras que la industria mexicana generó el 27.7% de las ventas que se realizaron en toda la región. Según la plataforma de streaming Spotify, en sus cifras de 2019, más de 103,000 personas en la Ciudad de México escuchan en Spotify a Beethoven, autor de célebres piezas como 9 sinfonías, For Elise y Appassionata. Qué bueno que siga con nosotros en esta interesantísima charla con el maestro Carlos Prieto. Y Carlos, déjame volver al tema ruso, porque Leonardo comentaba que habías estado ahí en plena época de guerra de los misiles, Sí. pero efectivamente estabas en Moscú y creo que tienes, ¿no? Es una parte que tú la narras aquí, ahora lo vemos como anécdota, pero en aquel momento pues era un tema de que estaba a punto de estallar, ¿no? Sí, la, sí, en sí, la sí. guerra mundial no había las facilidades de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Estábamos en plena Guerra Fría. ¿Por qué no nos cuentas cómo viviste en Moscú Bueno. el tema de la guerra de los Muy misiles? bien. 62. Estaba yo en Moscú y acababa de salir de un concierto y vi compré el periódico nocturno como siempre lo compraba, y ahí en la última página había una notita que decía que Estados Unidos acababa de iniciar un bloqueo criminal de la Isla de la Libertad, Cuba. Cuba. Bueno, y llegué a mi dormitorio y tenía allí un telegrama de mi papá que me decía, me daba una excusa para salir de Rusia. Me decía, en vista de que tu tío está grave en París, urge lo vayas a ver. Bueno, pero yo esa noche precisamente en el teatro donde había ido a escuchar una ópera, había visto a Nikita Khrushchev, la cabeza del Partido Comunista y del gobierno soviético, en un palco. Estaba acompañado por el líder del Partido Comunista rumano, un señor Georg Uder. Y vi yo que Nikita Khrushchev estaba de excelente humor. Durante los entreactos se le veía riéndose a carcajadas. ¿Qué ópera era? ¿Rigoletto? Sí, ¿Qué? No era por la ópera, era porque estaba de muy buen humor en su conversación con el líder del Partido Comunista rumano. Y fue cuando salí de allí, cuando leí el periódico que acababa de iniciar Estados Unidos un bloqueo criminal contra la Isla de la Libertad, y cuando llegué a mi dormitorio en la Universidad de Moscú,
y leí el telegrama de mi papá que me daba un motivo para salir de Rusia. Ve a ver a tu tío. Ve a ver a tu tío que está Pero, grave. como había yo visto a Khrushchev de tan buen humor, pensé, si estuviéramos al borde de una guerra mundial, Khrushchev no hubiera estado en la ópera y no hubiera estado de tan buen humor. Tan tranquilo y de tan buen humor, sí. Entonces, algo sabe Nikita Khrushchev que no va a ocurrir nada. Y entonces yo fui al telégrafo, que era una operación larguísima. Sí, claro. Mandar un telegrama, y después de varias horas logré mandar un telegrama a México diciendo: mi tío muy mejorado en París. Aquí me quedo. Sí, todo en calma. Oye. Todo en calma. Creo que eras el ser humano con mejor información Sí, de exacto, primera mano. exactamente. El mundo estaba aterrado con la crisis de los misiles. Hablemos de música. Sí. Hablemos de música. Tú has estrenado un montón de obras, has tocado con lo mejor. Es entrañable la relación, la amistad que has tenido con Yo-Yo Ma. A mí me cautiva por mil razones que Joaquín Rodrigo, entre otros, te ha dedicado una obra. En fin, ¿por qué no nos hablas un poco de ya tu vida, una vez que eliges pasar al ámbito musical como elemento central? Hace casi 50 años trabajaba yo en la industria, pero decidí cambiar radicalmente de profesión y pasar a ser un chelista profesional. Y la decisión no era fácil porque tenía yo un puesto de cierta importancia, pero con la ayuda de mi esposa, María Isabel, y de mi hermano Juan Luis, decidí dejar todo y dedicarme completamente al cello. Y primero, ¿Eso ocurre en qué año? Esto ocurrió en 1978, 79. Dices, cambio de vida. Cambio de vida. Y entonces me dediqué a estudiar 8 o 9 horas al día de violonchelo. Y no solamente eso, sino que me fui a estudiar en periodos cortos con un gran maestro en Nueva York, Leonard Rose, un gran chelista que era el director de la Facultad de Cello de la Escuela Juilliard, y él me recibió muy bien y aprendí mucho con él. Luego estudié también con un chelista francés, Pierre Fournier, periodos cortos. Apunte nada más, es muy exigente la música, ¿verdad? Sí. Muy exigente, muy exigente. Incluso para alguien tan dotado como tú. Bueno, y tan muy exigente. Profesional como Y entonces, a partir de 1978, 79, empecé a tocar aquí y fuera de México. Y tuve la suerte de que no me fue mal. Y aquí en el libro hay críticas de los conciertos que di en el Carnegie Hall en Nueva York, en Boston, en París, en distintos lugares de Europa. Y luego no solamente toqué en el continente americano, toqué en todos los países del continente americano salvo Paraguay. Salvo el Paraguay. No sé por qué, pero en todos los países. Y en todos me fue bien. Y toqué en todos los países de Europa, toqué en Asia, en muchos países de Asia, toqué muchas veces en China, me invitaron muchas veces. Desde la primera vez que fui en 1981, que encontré un país sumido en la miseria. Y me acuerdo que cuando salíamos de Pekín, a lugares que estaban a 300 o 400 kilómetros de Pekín, nos teníamos que parar a 100 kilómetros de Pekín para que todos, y yo también, comiéramos un poquito. Y luego, cuando llegábamos al destino, comiéramos otro poquito, porque la comida era escasa, escasa. Entonces fui muchas veces a China, pude ver el progreso extraordinario de China. Fui no sé cuántas veces fui, pero hice muchas giras por China y recorrí toda China. Naturalmente me invitaron muchas veces de la Unión Soviética y recorrí todos los países que integraban la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, salvo
la República de Armenia, esa no sé por qué nunca fui. Que tiene una gran tradición musical, Sí, pero ese es también, otro sí, tema. Sí, entonces recorrí el mundo dando conciertos y con Oye, desde entonces yo Hachaturian no lo toco ni en defensa propia. Y no solamente toqué, primero me puse a estudiar las obras del repertorio tradicional del cello. Las obras de Bach, las suites de Bach, sí, las sin sonatas duda. de Beethoven, las sonatas de Brahms, los conciertos de Dvorak, etcétera, etcétera. Elgar. Pero luego decidí compensar el tiempo que había perdido para el cello, estrenando obras, encargando obras a compositores amigos míos. ¿Cuántas has estrenado? He estrenado 100, ¿verdad? 114 obras. 114 Imagínate, nada obras. más, sí. Y primero estrené obras de compositores mexicanos. Los compositores mexicanos se caracterizaban porque, por ejemplo, conciertos para cello y orquesta de compositores mexicanos los contabas con los dedos de una mano sí, y seguro. te sobraban varios dedos. Porque como no había chelistas interesados en tocar esas obras, los compositores no componían obras para que no se tocaran. Claro. Y cuando yo empecé a manifestarles mi interés, inmediatamente respondieron componiendo claro. conciertos. Y así estrené 30 y tantos conciertos de los principales compositores mexicanos. Luego amplié esta labor a América Latina y España. Luego a Estados Unidos, a China, a la India, etcétera. Y hasta esta fecha llevo estrenados 114 obras. Pues, que están todos catalogados en este libro. Están todas catalogadas. Oye, Sí. qué dedicación No, para sí, catalogar todo esto, ¿no? totalmente. Oye, Uno de y los dentro- efectos positivos de la pandemia, ¿no? Que tuvimos al maestro Totalmente. ordenando todo. Tranquilo, recluido, con capacidad de hacer esta obra. Dentro de estas 114 obras, ¿cuántas han sido dedicadas a ti? Porque también Todas, esa es otra. todas. Sí, no, pero específicamente, por ejemplo, Bueno, sí, las que... no están dedicadas a mí, Sí. de estas 114, son muy pocas. Sí. Son obras que descubrí yo. Por Exacto. ejemplo, Que estrenaste, pero el primer concierto para cello y orquesta que compuso un compositor mexicano fue el concierto de Ricardo Castro, Sí, exacto. compuesto a fines del siglo XIX. Y nunca se Exacto. estrenó en París y en México nunca se había tocado. Mira. Y cuando supe yo esto, Exacto, rescataste, digamos, rescaté claro. Ajá. la partitura del concierto de Ricardo Castro y lo estrené en México. Y muy poco después, con un director, Jorge Velasco, lo toqué en Filadelfia, lo toqué en Boston y lo grabamos aquí en México. Y después descubrí unas obras de Carlos Chávez. Carlos Chávez, cuando yo me dediqué al cello, ya había muerto Chávez, pero yo había sido muy amigo de él, mi familia había sido muy amiga de Carlos Chávez. Y yo tuve la suerte de descubrir un concierto inconcluso de Carlos Chávez, que pronto toqué, estrené aquí en México y muy poco después lo grabé. Entonces, salvo las obras de Ricardo Castro y de Carlos Chávez, Chávez. creo que todas las otras Dedicadas a ti. son dedicadas a mí. Y hasta obras muy recientes. Oye, las reseñas de tu obra son notables y yo te haría una pregunta no retórica, sino del fondo del corazón. ¿El virtuosismo es una técnica depuradísima, muchas horas de trabajo, o es la voz de Dios, maestro? El virtuosismo creo que es producto de muchísimas horas y de haber nacido con un cierto talento. Muchos grandes chelistas dicen que el virtuosismo y el arte de tocar un instrumento se debe 5% al talento y 95% al trabajo. Sí, exacto. Yo creo que hay que tener un poco más de talento que 5%. Sí, exacto. Pero muchísimo trabajo, Y ¿no? muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Y entonces yo nací con un cierto talento y con muchísimo trabajo. Oye, déjame preguntarte también en esta parte personal, de los
las relaciones justamente que han marcado tu vida, ¿no? Musicalmente, pero además afectivamente, claramente con Yo-Yo Ma, que incluso sí, hace un prólogo precioso para ti en este libro. Me parece también muy inusual porque estamos hablando, digamos, de los dos chelistas vivos más importantes del mundo y en esta relación que no debe ser fácil justamente, pues porque en algún sentido son competidores, pero la entrañable amistad que fue gracias justamente a tu profesor Leonard Rose, ¿no? Que se conocieron, que también era profesor de Yo-Yo Ma, pero cuéntanos de tu relación con Yo-Yo Ma y que además la has hecho que fructifere en México. Sí. Yo conocí a Yo-Yo Ma en Nueva York, porque era el alumno probablemente más joven de mi maestro Leonard Rose. Y Leonard Rose me hablaba a mí de un joven chelista, alumno de él, que tenía un talento descomunal. Y a Yo-Yo Ma le hablaba del caso poco habitual de un chelista que había sido ingeniero industrial y que estaba dedicándose a estudiar el cello y que no le faltaba talento. Entonces nos conocimos en Nueva York hace muchísimos años y desde el principio nos hicimos muy amigos. Y el primer viaje que hizo él a México, vino con su familia, su esposa y dos hijos, un hijo y una hija, y fueron a mi casa, se hospedaron en nuestra casa y desde entonces nos hemos hecho extremadamente muy buenos amigos. Y no solamente, sino que como a Yo-Yo Ma y a mí nos interesa mucho la música nueva, hemos estrenado obras de distintos compositores que nos han dedicado a nosotros, obras para dos chelos. Y de compositores mexicanos. Compositores mexicanos. También, sí, ¿no? De Samuel Siman. Sí, especialmente de Samuel Siman, que nos dedicó una suite para dos chelos y luego nos dedicó una obra para dos chelos y dos guitarras. Y a mí me dedicó Samuel Siman varias otras obras. Y un compositor cubano, Leo Brauer, nos dedicó una obra para dos chelos y dos guitarras para estrenar en La Habana. Pero esto era hace bastantes años y yo no sabía si a Yo-Yo Ma el gobierno americano le iba a permitir ir a Cuba. Entonces yo tenía listo un chelista de emergencia para ir conmigo a La Habana a estrenar esta obra. En caso de que no... Pero Yo-Yo Ma me dijo, no, a mí me interesa muchísimo ir contigo a La Habana a estrenar esta obra. Entonces la ensayamos en Nueva York con un dúo brasileño de guitarras muy bueno, el Dúo Brasil, y nos fuimos a La Habana. Y yo ya había estado varias veces en La Habana dando conciertos, pero Yo-Yo Ma fue la primera y única vez que fue a La Habana. Y allí estrenamos esta obra del gran compositor cubano Leo Brauer en uno de los principales teatros de La Habana. Y pues fue una estancia sumamente interesante. Oye, hablemos un poquito del cello. Se desarrolla con el instrumento que en tu caso tiene una identidad femenina y masculina, pasa de cello prieto al piat. ¿Se desarrolla algo particular o el instrumento es un instrumento? Una relación particular como si tuviese vida, maestro. Bueno, el cello forma parte de la familia de los instrumentos de cuerda. El violín, la viola, el violonchelo, esos forman los cuartetos de cuerda y hay otro instrumento de cuerda que es el contrabajo. Y yo he conocido una enorme cantidad de violonchelos en mi vida. Y hay chelos sumamente mediocres y hay chelos de los cuales se enamora uno del sonido y de las capacidades que tiene ese instrumento. Así fue el caso mío, que hace muchísimos años conocí un violonchelo que
me dijo un laudero de Nueva York, tengo un cello que te puede interesar muchísimo. Y me dijo, mira, te voy a encerrar en este cuarto para que lo pruebes. Y tú me dices. Me encerré y a los 5 minutos ya lo llamé al laudero. Le dije, mira, este cello no me interesa nada porque no suena. Y me dijo, pues mira, quizá este cello no suene porque lleva 2 años en silencio. Sin que nadie lo haya tocado. Y no ha sido tocado nada. Y los instrumentos de cuerda necesitan tocarse para recuperar su voz. Brillo, Sí, claro. Y me dijo, llévate este cello 1 mes o 2 meses y tú me dices. Y al cabo de 1 mes le dije, este violonchelo es una cosa fantástica. Maravilloso. Entonces lo cambié por otro cello que tenía yo y es un cello con el que he tocado casi toda mi vida. El que te acompaña O sea, hasta ahora. ¿se desarrolla Sí, una relación personal con el cello? Se desarrolla una relación personal, por supuesto, porque conoce uno el potencial que tiene el cello y los Las posibles voces. problemas que puede tener. O los matices, ¿no? De Sí, las sí, voces. sí, Y viajas con él y lo reservas, todo. Claro. Sí, claro. Viaja Lo, como- lo tratan con cariño en las Viaja aerolíneas. como Chelo Prieto. Chelo, por eso ellos tienen identidad femenina. Exacto. Cuando viajo con el cello, es indispensable que el cello vaya a bordo del avión y que no vaya checado con el equipaje. No, imagínate. Porque la posibilidad de que llegue roto a su destino cuando lo bajan con el equipaje y a veces hay bandas que se tiran las maletas 2 metros. El cello, la posibilidad de que llegue roto a su destino es 100%. Oye, dice el poeta que quien habla solo espera que Dios lo escuche, pero ¿a ti te ha tocado que alguna vez digas, quiero hablar con mi cello? ¿Cómo? O sea, que quiero hablar con mi cello. Le voy a contar una historia Una- al mío. una No sé, me confidencia. imagino que un gran chelista desarrolla ese cariño Bueno, desarrollo un gran casi cariño, fraternal por su desarrollo instrumento. un gran cariño con mi violonchelo, pero no he llegado todavía el momento De hablar con él. de hablar con él. De que- oye, ni porque se dice justamente que el cello es el instrumento que tiene el registro ¿no? de sonido más cercano a la voz humana. Es el registro que tiene, sí, efectivamente, porque el violín tiene registros muy agudos, Muy agudos, muy agudos. claro. como los de las sopranos, Sí. pero el violonchelo llega desde el sonido de los Bajos. hasta el de las sopranos. Sí, claro. Tiene Es mucho más cálido, mucho más empático. A lo mejor por eso Leonardo quiere que platiques con... No, sí, claro. lo creo. Una vez le oí a Verdi que esa entrada de Don Carlos, que se oye el cello de Felipe II solo en el Escorial, dice, es que solo se llora así, esa voz humana es el esa cello. voz humana. Pero maestro, nos come el tiempo y hay cosas que no podemos dejar de lado. Además de ser un gran músico, elegir esa vida, es un polígrafo, ha escrito un montón de libros sobre Rusia, sobre China, sobre cuestiones de filología, es académico de la lengua y miembro, además destacadísimo, del Seminario de Cultura Mexicana. Por cierto, los invito a que vayan ahí al lado del conservatorio. En la entrada ve uno la imagen central, solar de Carlos Prieto, lo cual pues le da una enorme satisfacción. ¿Qué han significado esas instituciones para ti? Bueno, para mí yo estoy agradecidísimo tanto al Seminario de Cultura Mexicana por haberme invitado a ser miembro del seminario, como a la Academia Mexicana de la Lengua. La Academia Mexicana de la Lengua es una de las, creo que son 22 academias que existen en todos los países de lengua española. Sí. Existe la Academia Mexicana, la Academia Española de la Lengua, la Real Academia Española, la Academia Colombiana, etcétera, etcétera. Todos los países de lengua española tienen La chilena, tienen ¿no? una De que academia. te ha reconocido Un también. capítulo. La chilena, y hay otras academias menos conocidas, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, porque mira. el español es una lengua muy importante en Estados Unidos. claro, Y luego hay Cada vez una más. en Asia, hay una Academia Española de la lengua, que es la Academia Filipina de la Lengua. Ah, claro. Claro, Porque en las claro. islas Filipinas el español fue durante mucho tiempo una de las lenguas oficiales, ya no lo es, pero sigue habiendo mucha gente que habla habla español, español. y sigue existiendo la Academia Filipina de la Lengua. Y en África hay una academia también
en un país... Guinea Ecuatorial debe ser, ¿no? En la Guinea Ecuatorial, donde la lengua principal es el español. español, sí. Sí. Entonces hay lenguas, sobre todo una en Europa, que es España. La Real Academia. Muchas en el continente americano, que son casi todos los países del continente. ¿Cómo ocurre que un gran músico y un ingeniero acabe siendo académico de la lengua? Bueno, como yo Has escrito. había escrito bastantes Es por idiomas, tu... Sí, había escrito bastantes idiomas, me invitaron de la academia, el profesor León Portilla, Miguel León Portilla. Miguel León Portilla y otros académicos dijeron, bueno, aquí tenemos el caso de un músico que es escritor y que ha escrito muchos libros sobre... 5.000 años de palabras. Sí, ¿no? y vamos a invitarlo a ser miembro de la academia. Y yo acepté inmediatamente, fue un gran honor. Y todos los académicos, unánimemente... No lo dudo. No, pero si era el trabajo de cultivar el vocabulario o el léxico musical, o era también por la parte de polígrafo que tienes, ¿no? Sí. Y el seminario, pues es una de las instituciones con el Colegio Nacional que tienen este mandato de difundir la cultura en todas partes, ¿va? Por el Seminario de Cultura Mexicana he tenido yo la oportunidad de tocar en todo México, desde Baja California Jerez, Zacatecas, hasta la frontera con Guatemala. Sí. Y no solamente he tenido la oportunidad de tocar en esos países, sino que tuve la oportunidad de inaugurar la sucursal del Seminario de Cultura Mexicana en Madrid. Me invitó el presidente del seminario a dar un concierto y dar una plática en Madrid hace unos cuantos años, y fue entonces cuando se inauguró el Seminario de Cultura Mexicana en España. Hay otro en Guatemala, hay en Estados Unidos también, y pues estas dos actividades a mí me interesan profundamente, la Academia Mexicana de la Lengua y el Seminario de Cultura Mexicana. Totalmente. Es fundamental. Tienes otra actividad en la que has destacado, que además es muy generosa, que es el tema de formar a nuevos chelistas y darles oportunidades. Tu relación con el conservatorio. Conservatorio de las Rosas de en Morelia, Sí. e incluso la creación del premio, digamos, del concurso de cello Carlos Prieto. Cuéntanos de esa parte, porque me parece que es algo también muy especial para ti. Yo he admirado toda mi vida esta institución de Morelia, el Conservatorio de las Rosas, el más antiguo conservatorio de América. Sí. Y me invitaron a ser miembro del conservatorio, a ser miembro del consejo e inclusive de presidirlo durante algún tiempo. Y en una época, el que era presidente de... ¿cómo se llamaba? Del Conaculta. De Conaculta. Tovar y de Teresa. Sí. Rafael Tovar y de Teresa, que era muy amigo mío y era un extraordinario conocedor de música. Se le ocurrió organizar un concurso en Morelia, en el Conservatorio de las Rosas, un concurso internacional de violonchelo. Y pues lo tomamos con un gran interés y él dijo, bueno, además ese concurso va a tener tu nombre. Bueno, eso no tuve yo nada que ver con ello, pero sí, desde en los últimos 15 o 20 años se han celebrado cada 3 años concursos internacionales. Tenía un oído notable, Rafael Tovar y de Teresa. Tenía un oído extraordinario. Y también entendía de qué es lo que había que hacer con la política cultural, Verónica. Por supuesto, porque si hay algo que hace falta, y creo yo que ahí coincidirás, la música transforma vidas. Sí, creo. Claro. Y en este México y en este mundo actual, ¿no?, tan caótico, cabría preguntar justamente si sigue habiendo espacio para la música o al revés. Bueno, es cuando más por ejemplo, el concurso internacional de violonchelo que se lleva a cabo en Morelia cada 3 años ha tenido una interrupción hace 3, porque el gobierno actual no tiene el menor interés en fomentar
el estudio de la música y menos aún el estudio del violonchelo. Sí, no. Pueden imaginarse el nulo interés que tienen en el violonchelo. Una pena. Entonces, el concurso internacional de violonchelo Carlos Prieto está por lo pronto suspendido. Y yo En pausa. espero que en algún futuro Sí. se reanude. Así Que es. tenga mi nombre o que no tenga mi nombre, eso es lo menos importante. pero que se haga, sí, que claro. se haga. Sí, claro. No, y bueno, oportunidades, hay experiencias, el caso venezolano ha sido claro. como muy interesante, hay muchas experiencias que, pues, como tú sí. dices, la vida va cambiando, las orquestas estas que Las promociona orquestas Azteca, en la cual juveniles. ustedes han tenido Sí. también una presencia venezolana. importante, ¿no? La venezolana y la de La de mexicana, Esperanza. y la En fin, Azteca. la música cambia vidas y además transforma. es el Sí, sí, lenguaje sí. sublime, ¿no? Sí, así es, así es. El lenguaje universal, ¿no? Mi vida De la musical. música. Pues el libro está aquí, lo tengo, es un libro descomunal en términos de su contenido, es un catálogo completo de la vida de Carlos Prieto y yo quiero agradecerte no solo que hayas venido, sino que hayas hecho este trabajo ímprobo de compilar todo para quienes hemos tenido la fortuna de conocerte y admirarte, podamos tener en un volumen una vida Muchas gracias. ejemplar como la tuya. Te agradezco muchísimo y te agradezco, Verónica, muchísimo. No, Y- querido Carlos. Y como decíamos al principio, en este libro hay unas grabaciones que quizá se podría poner alguna. Claro. La pondremos, es Eso más, con eso estará nos despedimos, con- una de ellas. Así Muy es, bien. con eso nos Y vamos nos vamos con el maestro despedir. Prieto y con Yo-Yo Ma. Qué mejor Con Yo-Yo manera Ma. de despedirnos. Así es, sí. Mi querida Verónica. Así es, Leonardo, pues como les decíamos, una verdadera fortuna. Y termino también con Yo-Yo Ma, que dice que además de músico, es científico y sabio, todo un hombre del Renacimiento, Carlos Prieto. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Que es mexicano. Y es de verdad un orgullo nacional. Muchas Gracias, gracias. Carlos y Leonardo. Nos vemos, los invitamos a una próxima emisión la semana que entra de Incursionando. Aquí nos vemos. El canal del Congreso presentó